Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva sesión de charlas de economía. Hoy quería conversar con ustedes respecto a qué es la economía. Mucha gente pregunta cómo funciona cuando lee los periódicos, no entiende qué es la economía, si crece o no crece. La economía en general es una ciencia que lo que hace es ver la forma como se administran todos los recursos que existen, que son escasos. ¿Y qué quiere decir que sean escasos? Quiere decir que no hay de todo para todos y si lo hubiera no va a ser gratis. Entonces, en realidad esos recursos, si queremos que alcance para todos, se tiene que manejar de una manera eficiente, se tiene que administrar de una manera eficiente. Entonces, cuando hablamos de la economía de un país, hablamos de si esos recursos de manera agregada, de manera general, la sumatoria de todos los recursos de un país, fueron administrados de forma eficiente o no, dado la coyuntura y distintos factores. Entonces, ¿qué es lo que te dice cuando te dice la economía creció? Quiere decir que la economía se administró de forma eficiente y creció en un X3, 4, 5, 6%, o en el caso, por ejemplo, chinos son mucho más altos, pero ¿qué es lo que te dice? Que la economía se expandió. Quiere decir que hay más recursos, en forma general, la economía tiene más recursos, por ende es más amplia y se ha administrado de forma que le ha permitido crecer en suma agregada. Cuando al revés, cuando la economía cae, quiere decir que la economía fue administrada de manera ineficiente y por ende perdió capacidad en un porcentaje. Entonces, muchas veces decimos, ¿cómo se mide si la economía creció bien o creció mal, si le está yendo bien o le está yendo mal? Y es ahí donde vienen los numeritos que muchas veces ven en los periódicos, que hablan de creció el PBI, bajó el PBI, etc. El PBI, ¿qué es lo que es? Una medida, es una forma en la cual mides si la economía en su conjunto, la suma de todas las producciones, la suma de todas las empresas, entonces, si eso creció, la economía creció. Entonces, el PBI lo que te dice es, por ejemplo, el Producto Bruto Interno, que es el PBI, es cuánto se produjo de manera bruta y si se creció. Si ese PBI creció, 3% quiere decir que todo el país creció, que tiene más recursos y es más sólido. Esa es una forma de medirlo, sin embargo, es una forma, lo que llaman monetaria, habla en términos de dinero. Pero no habla, una economía no solamente crece en términos de dinero, una economía se puede medir con otros factores. Hoy en día se habla mucho de medir, por ejemplo, la desigualdad. No, hay una corriente que habla y dice, no importa si crecemos tanto, si la economía crece, su PBI crece, no sirve de nada si hay cada vez más pobres y hay mucho más brecha entre los pobres y los ricos, un país más desigual. ¿No? Entonces, hoy en día se está trabajando para que ese crecimiento de los países sea más igualitario y pueda incluir a más gente. Eso es lo que se busca, por ejemplo, medir con índice llamado el índice Gini, que mide temas de igualdad. Para poder, uno de los factores claves para poder mejorar o paliar la desigualdad o mejorarla en términos de igualdad en un país es que el Estado pueda dar servicios públicos de calidad, es decir, educación pública de calidad, salud pública de calidad y infraestructura pública de calidad. Entonces, si el Estado puede brindar eso a sus ciudadanos, la, el punto de partida entre todos sus ciudadanos va a ser más alto y por ende van a tener las mismas oportunidades. Cuando se habla de igualdad, mucha gente cree que es comunismo, que es igualdad de dinero, y en realidad no. Se trata de igualdad de oportunidades. Y para dar igualdad de oportunidades, tú tienes que sentar las mismas bases. Y las mismas bases no son solamente legales, sino también son mismas bases educativas. Y asegurar que el adolescente o el adulto joven que sale a trabajar al mercado laboral a los 18 años no esté determinado por su origen socioeconómico, sino por sus propias capacidades. ¿Y cómo determinas eso si es que tuviera una educación pública de calidad? Entonces, el que viene de un estrato social medio bajo tiene las mismas oportunidades que el que viene de uno medio alto. ¿Por qué? Porque vienen de la misma escuela, tienen la misma educación. Entonces, ahí sí, los talentos y la meritocracia
debe preponderar, pero si no hay una base, igual es mucho más complicado establecer mecanismos que empujen a todos de la misma forma. Entonces, es ahí cuando se mide la economía de distintas formas. Una forma de medirlo es la forma monetaria, como les decía, el tema de PBI. Entonces, hay muchas formas de medir el desarrollo de un país. La economía, como digo, se mide de distintas formas también. Entonces, no le tengan miedo a los números que ven a veces en los periódicos, es simplemente les está informando cómo se están administrando los recursos. Así que bueno, si tienen más dudas, espero que les haya gustado. Si tienen más dudas, mándenme mensajes y bueno, saldrán más ideas para nuevas charlas. Nos vemos.